yo traje el mío, ¿no? Y sobre todo es porque justamente un día como el de hoy, 17 de agosto, pero hace ya 139 años, esto acaeció en el año de 1883, cuando fue entonado por primera vez en la República Dominicana el himno de nuestra gloriosa patria, de Emilio Proudhon y de José Reyes. Fue entonado en la Benemérita Logia de la Esperanza, justamente, vuelvo y recuerdo, un día como hoy, 17 de agosto, pero del año 1883. Esas gloriosas notas. Normalmente siempre escuchamos las 4 primeras notas. Sigue siendo precioso, pero último... Hay que aprenderse las 12. Hay que aprenderse las 12 estrofas. He visto que se está haciendo un rescate en ese sentido. Hay algunos artistas que no sé de quién realmente es la producción ni de quién fue la idea, pero es un ejercicio muy bueno y es importante que vayamos aprendiendo esas restantes 8 estrofas del himno nacional que desconocemos un poco. Entre 1844 y 1883 nosotros no teníamos himno nacional durante 39 años. Así es. Se entonó por primera vez en el 1883. O sea que no es un nuevo, no fue que cambió, era que no teníamos himno nacional. No teníamos. Lo que sí teníamos desde el principio, desde la concepción de, bueno, posiblemente no había un patriota con esa, ¿verdad? Porque realmente teníamos bandera y teníamos escudo, los conceptos y los colores, pero el himno todavía no se había Y los versos se tarareaban, pero de manera informal. Sí. Cuando se fue de manera ya formal que se interpretó el himno nacional de la República Dominicana. Pero sí los versos ya se tarareaban sí. Como arengas y cosas en las actividades porque yo tenía entendido que el himno nacional actual comenzó a tararearse en obras de teatro y que de ahí pasó al pueblo, que luego en 1883 que se hace oficial, pero que aparentemente fue como una especie de expresión de la formación patriótica en teatros, luego se tarareó en la calle y luego se hizo oficial. Bueno, recuerda que el teatro, bueno, vamos a tener la semana próxima, si Dios quiere, en la parte de la producción, unos programas especiales en torno a lo que tiene que ver con el teatro, basado en la importancia a lo largo del quehacer de la historia que tiene el teatro y que justamente en este mes de agosto se estará conmemorando el teatro. Y en ese sentido, el espacio de Levántate New York, pues ha insertado dentro de la programación próxima de la semana siguiente, valga la redundancia, traer un poquito para que los amigos y las amigas de Levántate New York conozcamos este medio, este arte, pero sobre todo este medio para decir muchas cosas que no se podían decir abiertamente. El teatro podría ser para países como los nuestros, República Dominicana, el Caribe, países atrasados, un buen vehículo de comunicación que haga que se retomen a través de este medio todo eso que se ha perdido en materia de cultura, en materia de valores. Es un buen vehículo porque podría llegar con mucha facilidad. A la gente siempre le gusta el dramatismo, la jocosidad, la utilización de algunos métodos que utilizan para la redundancia esos procedimientos, contribuyen. Yo recuerdo en los años 70, si bien creo que por ahí anda, un dramaturgo, se puede decir, Franklin Domínguez, y también el Pera, otro que le decían el Pera, que andaban en el caso del Pera, el teatro rodante, que caminaban el país entero, creando espacios teatrales de comunicación, y contribuyeron bastante, incluso en muchos pueblos en esa época, aunque había un momento difícil políticamente, porque también los momentos difíciles generan nuevos métodos, y ese era un método que se utilizaba bastante para enfrentar al gobierno. Surgieron muchos clubes que también propagaron el teatro como medio de comunicación para enfrentar los actos vandálicos que se cometieron contra Balaguer, y también enfrentar al propio gobierno de Balaguer sus acciones incorrectas. O sea, lo utilizó el propio Juan Pablo Duarte cuando creó la filantrópica para llevar el mensaje a la gente, para crear este tipo de conciencia ante el pueblo. Sí. Utilizó el teatro. Eso fue una manera de hacerlo. En el discurso del presidente ayer,
en su etapa inicial, él dijo las siguientes palabras. Nosotros surgimos como nación independiente hace 159 años, cuando le dijimos al mundo que éramos una nación libre de toda injerencia extranjera. O sea, yo quiero que la gente... hay que recapacitar y dar atrás a 1840. Cuando los presidentes Pepillo Salcedo y Si es lo siguiente, porque eso ha sido una discusión muy profunda en la República Dominicana cuando nosotros realmente surgimos como nación. Cuando la restauración fue en 1844. Es un tema histórico, porque oye, en el 44 nosotros nos separamos de Haití. En el 63 nos separamos de España, que fue anexada. Bueno, o sea, lo de España no fue separación, fue independencia. De Haití fue separación. Para mí la verdadera independencia. Exacto, pero no solamente eso. En el 1844, entre 1844 y 1863, tanto Pedro Santana como Buenaventura Bá se habían dedicado a buscar quién iba a ser nuestro protector, a quién nosotros le iban a anexar el 3/4 de isla. Entonces, Buenaventura Bá intentó tanto a Francia como a los Estados Unidos. España no quería hasta que los... Entonces, porque era un país débil exacto, de Europa, entonces, el país más débil de Europa en ese momento. Pero después, a partir de 1863, con la restauración, República Dominicana nunca intentó buscar protectorado. Entonces la pregunta es cuándo realmente nosotros nos independizamos. Cuándo realmente el espíritu creador, el espíritu dominicano, como órgano social independiente, conciencia independiente, si nosotros somos independientes, surge. Yo creo que, bueno, señores, desde Enriquillo, cuando fue colonizada la isla, que se sublevó y dijo, no, pero esta cosa no es así, porque nosotros vivíamos aquí, en nuestro espacio, en nuestra área, vivíamos bien, vivíamos libres, y esta gente han llegado y nos han invadido nuestra privacidad y nuestro modo de vivir. Que déjame decirte que Enriquillo realmente no era tan nativo como lo pintamos, porque Enriquillo fue criado por gente por los españoles, la propia Mencía, es decir que... Pero realmente todos los libertadores dominicanos fueron creados por los haitianos, porque eran haitianos cuando nacieron. Y pasaron toda su vida. No fueron criados, fueron, bueno, porque en el caso, por ejemplo, de Juan Pablo Duarte, si bien es cierto que él formó parte incluso, estudió incluso en las universidades, pero fue criado por su papá y por su mamá, que de hecho, cuando se da la primera invasión, los papás de Juan Pablo Duarte se van a Puerto Rico. Es decir, que eso hay que verlo. Ahora, yo creo que la restauración es la ratificación de la independencia de la República Dominicana. Independientemente, porque si tú ves, por ejemplo, cuando en la concepción de Juan Pablo Duarte, cuando lo dice, ya al final, y eso hay que verlo, y por eso yo pienso que debemos hacer un trabajo responsable de parte de los historiadores, porque entiendo que hay muchos términos que se le pueden adjudicar luego para contextualizar justamente lo que queremos vender, porque yo sí creo que el concepto de los trinitarios en principio era la separación de Haití. Nunca estuvo más allá la visión de la separación con otras. Y como lo dijeron ustedes hace algunos días, la historia reivindica o la historia perjudica, la historia es la que habla. En el caso de Pedro Santana, si bien es cierto, pero Pedro Santana fue uno de los que más se fajó y luchó por la independencia. Ahora, un error... Habría que ver. Pero de esa manera. De esa manera, sí, pero hay que ver el contexto histórico en el que se desarrolla, que él decide. Porque fíjense, él se fajó como un campeón y luchó muchas guerras, porque fue una batalla que duró mucho tiempo. Entonces, decide entonces anexar la patria a España nueva vez. Pero hay que ver lo anterior. Si bien es cierto, lo catapulta este último hecho de la anexión a España, pero tú tienes otros, por ejemplo, tú tienes el caso, por ejemplo, tú te preguntas, ok, eso hizo Pedro Santana, pero tú te dices, ¿y por qué Juan Pablo Duarte no volvió a la patria? Cuando se dio una amnistía de Manuel Jiménez y él decide no volver, cuando vuelve su hermano y los demás trinitarios y él no vuelve. Entonces, de verdad hay una cosa... Pero se alega al Ñurca que no podía volver, dicen, porque
¿Por qué? Las condiciones que habían no le favorecían. En su Pero momento. los otros trinitarios vuelven, incluso su hermano Bueno, Vicente Duarte. Bueno, Entonces, eso es ilógico y eso hay que discutirlo. hay que discutirlo. Uno de los problemas que tenemos con la Mejor República dicho, hay que Dominicana. discutirlo no. Hay que explicarlo. Los que saben, que han estudiado mucho, que nos digan, ¿verdad? ¿Qué pasó? Uno de los problemas que tenemos es que Duarte casi no escribió nada. La mayoría de la información que tenemos de Duarte fue lo que escribió su hermana Rosa Duarte. Entonces, y se han escrito millones y millones de páginas sobre el pensamiento de Duarte, sobre lo que Duarte dijo, el diario de Duarte y todo eso. Pero realmente todos esos diarios no lo escribió Y Duarte. no se sabe si fue cierto bueno, o no. Que yo te digo Entonces, aquí una cosa, y que me perdonen aquellos, porque lo más seguro es que voy a tener diferencia con muchos. Ahora bien, yo pienso que la historia debe ser tan justa, nuestros historiadores y las historiadoras, en el sentido de que yo siento que le hemos adjudicado cosas a la familia de Duarte, incluyendo a Rosa Duarte. ¿Por qué? Porque fíjense, y es una apreciación muy personal, usted puede diferir de mí, incluso los muchachos. Es decir, yo siento que una de las familias que más ofertó a la patria, y que más ofrendó y que más dio, sobre todo las vidas, más 3 vidas dio a la patria, la familia Sánchez. Mal valorada, incluyendo la primera fusilada, que fue María Trinidad Sánchez. Pero entonces yo lo que digo, perdóname, para yo concluir, yo lo que pienso es, ante esto, de toda esta vocación de dar de la familia Sánchez, hemos querido de una forma reivindicar la figura de Rosa Duarte y le hemos adjudicado a ella el hecho de que haya recogido todas estas memorias de Juan Pablo Duarte. ¿Por qué? Porque los Sánchez dieron una mujer, y una mujer valiosa, la primera fusilada. En el 1845, es una cosa un a poco... Sánchez no se le perdona. Que era prieto. No, y no solamente eso, sino la alianza que en un momento determinado hizo con Haití. Entonces eso. Pero que no se puede, porque señores, que Duarte estudió en esas mismas universidades. Exacto. Sí, pero no se le perdona eso. Oye, Pero todo porque se lo pusieron uno y otro. Señores, la historia dominicana es una historia racista. Es hipócrita y Es racista. hipócrita y racista. Mira, Entonces, por ejemplo, Efemérides Patria crea el mes de la patria, que es desde el nacimiento de Juan Pablo Duarte. 26 de enero. 26 de enero hasta el 27 de febrero, que es cuando la independencia nacional. Pero muchas voces han reclamado, oye, que se extienda hasta el 9 de marzo, que es el natalicio de Sánchez. 9 de Pero marzo. esas voces han quedado en el desierto, nadie le ha hecho caso. O sea, ¿para qué? Para encuadrar a los 3, porque en el medio cumple también Mella. Mella, el Entonces, 25 Sánchez de se febrero. queda fuera de lo que es el mes de la patria. Entonces, esas voces se han quedado ahí en el desierto y no se ha... Mira, el antihaitianismo es la columna dorsal de la historia de la República Dominicana. Lo que dice Francia es cierto. Entro por Haití porque no puedo entrar por otro sitio. La aparente acuerdo con Haití, con una lucha interna que ve en República Dominicana por el poder. Oye, que a él no se le critica a favor de quién él estaba, en contra de quién él estaba peleando. Sino por dónde entró. Sino por dónde entró. Exacto. Entonces, que no había por dónde pues no había otro sitio por dónde Y lo ayudaron los haitianos. Claro, señores, porque los haitianos ayudaron en todos los movimientos de anexión. Los haitianos ayudaron en la independencia. Porque la consigna de los haitianos era la siguiente: si República Dominicana es una colonia de una potencia extranjera, Está a un paso de destruirnos nosotros. Sí. Entonces, Manuel Cabral, todos los anexionistas dominicanos fueron ayudados por Haití. O sea, y eso es una cosa que nosotros no la queremos decir, porque en República Dominicana hay una retórica histórica, básicamente anti-haitiana. Nosotros somos los únicos latinoamericanos que no... Señores, la independencia firme de la República Dominicana prácticamente no se celebra. Bueno, por lo menos ayer entendíamos y esperábamos que era el día de la restauración, uno de los días más importantes de la República Dominicana, que el presidente iba a hacer un recorrido histórico, como se acostumbra casi siempre, donde iba, aunque puntualizó algunas cosas. Sí, pero fueron 4 frases. Sí, donde el presidente, como el primero entre los dominicanos, por su condición de ser presidente, valga la redundancia, iba a hacer un recorrido histórico donde justificara, si es preciso decirlo, las acciones restauradoras. En ese momento, recuerden ustedes que Gregorio Luperón y sus... La espada de la libertad. La espada de la libertad
Gaspar Polanco, que ustedes decían ayer, Santiago Rodríguez, Cepillo Salcedo, tenían una visión diferente a la que tenía Santana, a la que tenían otros anexionistas. Entonces, yo creo que era un momento de recordar recordar la historia como tal, y entonces establecer, si se quiere, una comparación sobre lo que somos hoy, lo que vivimos hoy, para entonces trillar el camino que deben recorrer los dominicanos de cara al futuro, porque de eso se entiende, acentuando más la independencia, fortalecer la independencia, pero no podía hacerlo, porque cada vez más los gobiernos nuestros se colocan en un nivel que, aunque se diga que somos independientes, no lo somos. Somos gobiernos dependientes cuando tenemos que coger más de 20.000 millones de pesos en 2 años. No, la independencia que decimos que tenemos como nación va quedando a un lado, porque lo que traza las políticas económicas nuestras son precisamente los organismos internacionales. Entonces no hay independencia tal. Entonces, comenzar a hablar de nuestra historia y dar el valor que tienen nuestros restauradores, nuestros independentistas, chocaría entonces con lo que realmente vivimos hoy. O sea, y entonces a esos sectores que representan a Abinader, porque a Abinader hay que enfocarlo desde mi punto de vista, hay que ponerlo y hay que ubicarlo dentro, porque aquí hay santanistas y duartianos. Yo creo que Abinader y de Luperón también. Sí, claro, no sé cómo diríamos, Luperón, los luperonistas. Luperonistas. Los que representan el sector cavernario, la oligarquía nuestra rancha, son los propios santanistas. Esos son santanistas, podemos llamarlos. Y estos liberales, que yo no creo que Abinader sea liberal, aunque aparente serlo, porque el enfoque de política económica y social responde a intereses rancios, a esos mismos sectores oligárquicos que se acercan al santanismo. Los Vicini, esos sectores son los mismos santanistas. Niurka, usted que sabe de eso, ¿verdad? Entonces yo pienso que ese discurso de ayer ya trazó, como decía Providencia, la dirección, la línea, el enfoque que le van a dar a la reelección. Lanzó su reelección Abinader, y la lanzó en un momento crítico, que aunque él haya pintado un panorama positivo de que más de 500 obras y que muchas de estas se han ejecutado ya con más de 86 mil millones de pesos, claro, con recursos, todo el mundo sabe, prestados, porque todavía esa ley tenemos capacidad de endeudamiento, eso es lo que se dice. Entonces yo pienso... Lo que no se sabe quién lo va a pagar, entonces. No se sabe quién lo va a pagar. Entonces finalmente, no me gustó el discurso, aunque hay que reconocer que hay muchas cosas positivas que ha realizado el gobierno, como es el hecho de propiciar, de dejar a la justicia o al Ministerio Público que accione, aunque en un momento determinado hay momentos que él se mete en asuntos judiciales, como fue ayer mismo, lo demostró cuando hablaba de que se van a perseguir o se están persiguiendo a la cuestión de esto de las distribuidoras, los gerentes que acabaron ahí cuando tuvieron que comprar las redes, los cables y una serie de cosas para la instalación eléctrica. Entonces, de todas maneras, el discurso pienso que fue chocante, porque la población está viviendo otra realidad, incremento en todos los soles, un 30% como tú decías, de la inflación se trae a la economía dominicana. Entonces, Abinader me viene a decir, más de 23.000, aunque él diga lo contrario finalmente, más de 23.000 empleos se han perdido. Entonces, señores, el discurso del 51 minutos fue más o menos el discurso, y como el que sabe leer entre líneas, el mensaje que quiso dar estuvo al final, y fue un discurso, como lo dije yo, señores, de la reelección, porque él dijo al final: quiero convocarles a una nueva restauración, no dejes que te quiten la esperanza, sigamos trabajando juntos, nuestro país y nuestra gente se lo merecen. Abiertamente un discurso de reelección.
Desde el punto de vista, fue un buen discurso, bien elaborado, bien estructurado. No me gustó. En términos de cómo él pronuncia y su actividad política durante los últimos 2 años. Claro, tiene un montón no de sombras, sino de contradicciones dentro del mismo. Y cosas que son realmente, que cuando tú abres un cosa, te das cuenta que, primero, aquello de que la República Dominicana es uno de los pocos países que ha fortalecido su moneda, lo cual es completamente falso. La mayoría de los países, el país que más fortalecido su moneda ha sido Rusia. La mayoría de las monedas latinoamericanas se ha fortalecido frente al dólar. Pero lo interesante es lo siguiente. Mientras él acusa a la situación internacional de todos los males de la República Dominicana, cuando viene el caso el caso del fortalecimiento del peso no tiene nada que ver con política interna de la República Dominicana. Es simple y llanamente que el intercambio internacional comercial en dólares se ha reducido enormemente y por tanto su valor se reduce. Entonces, cuando me conviene, el problema es internacional, no fui yo. Pero cuando me conviene, fui yo. Cuando no me conviene, el problema es internacional. Bueno, hay mucho por donde conversar el día de hoy en el programa Levántate New York. Vamos a seguir dando los contenidos y llevando también estos comentarios. Nuestros invitados están, como siempre, bien puntuales con nosotros. Vamos entonces, en términos internacionales, tener una panorámica de lo acontecido. Y para eso vamos con Así anda el mundo. Y vamos entonces con Rafael Díaz. Volvemos. El presidente estadounidense Joe Biden promulgó ayer su plan de inversión en salud y clima, que constituye una importante victoria política para los demócratas a menos de 3 meses de las elecciones legislativas. Brasil entró ayer en una campaña electoral de alto voltaje con el ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva como protagonistas de la disputa presidencial más polarizada en décadas. El cardenal canadiense Mark Ouellet, que ostenta un alto cargo del gobierno del Vaticano, fue acusado de abuso sexual en una demanda colectiva hecha pública en Canadá y que involucra a más de 80 miembros de la diócesis de Quebec. Los universitarios afganos deben hacer cursos obligatorios suplementarios de religión como parte de su currículo académico, anunció en Kabul el responsable del Ministerio de Educación. China anunció una serie de beneficios para que las familias tengan más hijos ante el descenso de la tasa de natalidad, ante la posibilidad de que la población disminuya en el 2025 según las autoridades. Las clínicas de abortos en Jacksonville, Florida, están desbordadas por la llegada de pacientes de estados vecinos, desde que estos restringieron fuertemente la interrupción voluntaria del embarazo aprovechando una polémica decisión de la Corte Suprema estadounidense. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de tratar de prolongar la guerra en Ucrania y su ejército denunció un plan de sabotaje tras explosiones ocurridas en un depósito de armas en la península anexada de Crimea. La Unión Europea y Estados Unidos anunciaron que están estudiando la respuesta a Irán a su texto elaborado para salvar un acuerdo del 2015 sobre el programa nuclear de la República Islámica, un paso que podría marcar la recta final de un tortuoso proceso de negociaciones. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Sí, señores, tuvimos un compendio de lo más relevante en términos internacionales.